En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fin, en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues nada, a los que no lo conocen, Luca, Filosofía Cristiana, en sus redes sociales, y esta sería la tercera clase, mini charla, introducción a la patrística, una invitación a que la gente vaya a leer a los padres de la Iglesia, tanto a los canonizados como a los herejes, para ver qué pensaba, cómo vivía y cómo fue creciendo la Iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el fin de la era patrística. Luego ya será teología y ya más adelante seguramente intentará también secuestrarme, me consentiré y le consentiré y haremos otro tipo de contenido diferente al de los padres de la Iglesia. Y hoy hemos quedado, Luca y yo, en hablar de los padres de la Iglesia del siglo III, pero hemos seleccionado 5. A Orígenes de Alejandría, a Cornelio, a Cipriano de Cartago, a Hipólito de Roma y a Novaciano. Así mismo. Así Yo la verdad pues, espero que les sirva mucho la clase de hoy, porque vamos a intentar ser lo más resumido posible, porque podríamos haber hecho mucho más largo. Yo dije, bueno, el padre también que me dijo, a ver, mejor no hacer tan largo, y la verdad que sí, mejor hacer más breve para que se pueda sintetizar todo. Así que hoy vamos a hacer un chiquitito más rápido de lo normal y también más breve, que es lo esencial. Vamos a arrancar con Orígenes, ¿verdad? Orígenes de Alejandría, que vamos a decir primero que nada que fue un exégeta, principalmente un exégeta, filósofo y teólogo alejandrino. Pero ¿qué es la característica que en él vamos a ver como teólogo? Que él es un neoplatónico, un tipo de neoplatonismo, pero que se va a mantener en lo que es la exégesis. Eso ya vamos a ir viendo después sus comentarios, pero para muchos él es considerado el mayor pensador antes de San Agustín, porque él escribió una barbaridad a la par que Tertuliano, uno en griego, Orígenes, y el otro en latín, Tertuliano. Pero escribieron una barbaridad, comentarios a los evangelios, explicaciones, inclusive vamos a ver que Orígenes es el primer padre de la iglesia en tratar profundamente el pecado original. No es que no, anteriormente no se creía, simplemente que él es el primero en tocar profundamente lo que es el pecado original. Así luego que sin también, más, luego también es el primero también en hablar de los estilos para la interpretación en la Sagrada Escritura. Y con este principio de sabor de boca, sin más dilación, tú mismo, Luca. perfecto. Él cuando tenía 17 años, hay que recordar que él tenía a su padre que murió mártir y él también quería morir de la misma manera, lo cual no se le concedió, o sea, no le ocurrió eso, pero él tenía ese cierto anhelo. Y acá yo quiero referirme a lo que dice Ratzinger, o sea, Benedicto XVI sobre Orígenes, sobre la Hexapla. ¿Qué es la Hexapla? Bueno, es el primer texto que existe en la literatura cristiana de comparación entre diferentes lenguajes de la escritura, ¿verdad? Antiguo Testamento, en hebreo, arameo, griego y otros. Y él va comentando y él va analizando, por eso dice Hexapla. Dice lo siguiente Ratzinger. Orígenes realizó un gran estudio con este fin y redactó una edición de la Biblia con 6 columnas paralelas, de izquierda a derecha, con el texto hebreo en caracteres hebreo. Mantuvo también contacto con los rabinos para comprender bien el texto original hebraico de la Biblia. Después el texto hebraico transliterado en caracteres griegos. Y a continuación 4 traducciones diferentes en lengua griega, que le permitían comparar las diversas posibilidades de traducción. De aquí el título Exapla. Bueno, como ven, para mí esto es una genialidad total. Es decir, vos miras a un tipo de ese calibre que es capaz de hacer una comparación sistemática del griego, diferentes traducciones y analizar todos, y la verdad es el primero que se le ocurrió una idea de ese tipo. De Ujú. manera que se vuelve un padre de la iglesia de lo más profundo, que más lleva al entendimiento la escritura, no como tal la filosofía. Por eso le dije, neoplatónico en la escritura. Ya van a ver a lo que me voy a referir en concreto. Él, no sé si querés explicar eso, los 3 sentidos que decía Orígenes.
Sí, yo lo tengo escrito. Primero, habría que contraponerlo a Marción. Él sí que dice que lo que hay en el Antiguo Testamento se tiene que interpretar por igual en el Nuevo Testamento y con el mismo rigor que se analiza el Nuevo Testamento, el Antiguo, porque es parte de una misma obra, que es la Sagrada Escritura. Posteriormente, él tiene que la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, se puede interpretar de tres formas y le pone tres nombres simbólicos, que es conforme a la carne, que es la interpretación literal e histórica de un pasaje, y pone, por ejemplo, el libro de los Proverbios, conforme al alma, que sería una explicación moral detrás de ese pasaje, y pone, por ejemplo, el libro del Eclesiastés, y una tercera manera de interpretar la escritura es conforme al espíritu, que es la realidad eterna e incorpórea que transmite ese pasaje bíblico. Y pone, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares. Fíjense que esa idea, que en realidad parece muy básica, ¿verdad? Como que leer la escritura y encontrar múltiples formas de entender, parece sencillo, pero cuando uno compara con las realidades cristianas, denominaciones diferentes que existen hoy en día, muchos de ellos no aplican estos tres. Por más que para nosotros como católicos, yo creo que más que nada es por eso, nos parece tan sencillo entenderlo de esta manera, ya que sabemos que una cosa es la dogmática, lo que dice el concilio, y otra cosa es lo que la escritura a mí personalmente me quiere transmitir para yo obrar de tal manera o hacer tal cosa en mi contexto. Para nosotros parece muy sencillo, pero imagínense si no estuviera la iglesia y vos agarras tu Biblia y todo lo que lees tenés que tomarlo a rajatabla. Obviamente eso va a terminar siendo un problema en diferentes denominaciones que van a tomar pasajes súper literales, súper mal, a veces súper alegóricos. Va a ser un desastre. Entonces, Orígenes, intentando evitar todos esos problemas que llegó a ocurrir en la gnosis cristiana. Cuando digo cristiana no me refiero a que sean ortodoxos, digo nada más cristianos porque ellos se denominaban a sí mismos cristianos por más de no pertenecer a la única y santa iglesia, que es la católica. Bueno, entonces Orígenes decía, cuando yo leo la escritura, por una parte tengo lo espiritual, lo que a mí me transmite, y por otro lado va a estar lo que es la dogmática, que eso ya para eso es el concilio, para eso están los maestros, etc. Y hay dos cosas que él comete un gravísimo error en toda su vida. La primera, que él cree en la preexistencia de las almas. Es decir, que antes que exista el hombre, ya existe el alma humana. Ese fue un error que uno de los tantos que él tuvo. ¿Pero por qué? Porque él asume lo que habíamos dicho, la tesis neoplatónica del mundo de las ideas. Entonces, él asume de que el alma ya está en algún punto y simplemente se forma en la materia, ya no cree en la composición que se dice en filosofía ilemórfica. Hay como una transmigración, dice Orígenes, Así es. y que puede dar paso a esa mala interpretación que después se dio con la New Age de una posible reencarnación. Pero Orígenes ni afirma jamás eso ni da ese paso. Y por otro lado, también cree en la apocatasis. Apocatástasis. Apocatasis, que significa la reconciliación final. Es decir, que Dios a todos les someta pruebas, todos aquellos que le rechacen van a pagar, pero a fin de cuentas Dios va a salvarle a todos, a Y todos. es otra gran mentira de Dios es tan bueno que al final hagas lo que hagas, pues te va a salvar. Entonces, ¿para qué sirve el esfuerzo? ¿Para qué sirve el seguir el Evangelio? Pues comamos y vivamos, que morir habemos. Si al final Dios nos va a perdonar, ¿qué más da que crea, que no crea, que viva, que no viva? Sí, y uno tiene que mirarlo así siempre. ¿Cuándo él escribe eso y en qué condiciones lo escribe? ¿Y por qué hace eso? Y en este caso todavía no estaba condenado como tal esta creencia porque no era una creencia muy popular que digamos entre los cristianos el hecho de creer que el demonio mismo se iba a salvar. Es decir, nadie se le ocurría tal cosa, pero a él sí se le llegó a ocurrir. Entonces, después de esto empezó a ver el problema y ya en los concilios esto se colocó como una herejía. Uh -huh. Pero bueno, como otros datos podemos decir que él combatió el modalismo, ¿verdad? Que es la identificación de las tres personas como uno solo, como una sola persona. De hecho, él es, si Tertuliano habla de la Trinidad en el rito latino, él en todo lo que son los griegos va a hablar de la Trinidad. Lo Pero, mismo también en pero, subordinacionismo. ahí es donde iba, pero que fue subordinacionalista. Es decir, como que el Padre es superior al Hijo y que el Hijo es superior al Espíritu Santo. Hay como
una graduación, el Espíritu Santo abajo, en medio estaría el Hijo y por encima de ellos dos estaría el Padre. Tiene ese error a la hora trinitaria. Sí, pero también hay que aclarar de que nosotros decimos, por ejemplo, que él es subordinacionista, no porque en todo lo escrito haya dicho eso. De hecho, van a encontrar escritos donde no aparenta hacerlo así. Parece que él identifica a las tres personas en la misma jerarquía y otros escritos donde él parece identificarlos como un orden. Entonces, era un problema natural de su tiempo. De hecho, vamos a ver también que Hipólito también cayó en lo mismo, que es otro padre de la iglesia que vamos a hablar. Él cayó también en lo mismo. Sí, es santo. Claro. Ahora bien, hay algo que yo rescaté acá porque me pareció un poco interesante, es que Eusebio Cesarea en su Historia Eclesiástica, libro 6, capítulo 14, dice sobre Orígenes que dentro de su viaje él se fue a Roma y dice así, porque deseaba ver la antiquísima iglesia de los romanos. Es decir, ciertamente tenía un aprecio por la iglesia de los romanos. Eso es nada más un dato que quiero tirar por lo que después vamos a ir viendo su eclesiología. ¿Hay algo que quieras añadir? No, yo mientras no te corte tú tranquilo. Ok. Vamos a ver solamente su doctrina de la Trinidad. Perfecto, va a decir así. El Hijo es verbo. Por consiguiente, no debemos pensar que haya en él nada que pueda ser percibido por los sentidos. Es sabiduría, y en la sabiduría no cabe nada corpóreo. Es la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero no tiene nada de común con la luz de nuestro sol. Nuestro Salvador es, pues, la imagen del Dios Padre invisible. Respecto del Padre es la verdad. Respecto de nosotros, a quienes nos revela el Padre, es la imagen que nos lleva al conocimiento del Padre, a quien nadie conoce excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Esto es sobre los principios. De hecho, hay mucho más para decir sobre la Trinidad que él menciona, pero vamos a pasar a su Mariología. Él es uno de los primeros textos que yo llegué a leer sobre lo siguiente. Dice, sobre el Evangelio de Juan, nadie puede comprender el Evangelio si no ha reclinado su cabeza sobre el pecho de Jesús y no ha recibido de él a María como madre. La interpretación clásica que todos decimos al leer ese pasaje, ¿verdad? ¿Hay algo que quieras comentar? No, pero es que ese texto es clásico de Orígenes porque para comprender verdaderamente lo que es la Iglesia hay que estar íntimamente unido a Cristo y lógicamente recibir a María en casa como madre. De hecho, será él junto con Hipólito de Roma, sobre todo Hipólito de Roma es el primero en dar el título de Madre de Dios a María, aunque eso lo hablaremos luego con Hipólito. Y de hecho, Juan, que es un evangelio antinóstico, es el que le lleva a él en la lucha antinóstica, a Orígenes, a dar ese subordinacionalismo debido a que todos los arrianos, antes de que se condenara la herejía arriana, eran subordinacionalistas, subordinaban a la Trinidad y por lo tanto Orígenes posiblemente en esa lucha antinóstica acabara también cayendo en el subordinacionalismo. Entonces es normal que Orígenes tuviera este problema a la hora de explicar la Trinidad. Pero también hay que dejar claro que aunque todos van a ser cristianos según Orígenes, defiende el libre albedrío también. Es de los primeros en defender el libre albedrío y por lo tanto es curioso cómo se intenta negar que los primeros cristianos no creyeron en el libre albedrío cuando aquí Orígenes él mismo lo defiende. Y pese a vivir en una zona que había sido pacíficamente tranquila en las persecuciones, hacía tiempo que no habían sido perseguidos por el Imperio Romano, defendió un pacifismo cristiano, es decir, una paz, tranquilidad y demás, pero se desata persecución en Dacia y entonces en la zona suya y entonces en el norte del África, eso es después, en la misma época, él está allí, no tiene persecución, perdón, pero en el norte de África, en la misma época, sí se desata una persecución
y entonces será Cipriano de Cartago, Novaciano y Cipriano quienes dirán, no, no, de paz cristiana nada, de pacifismo nada. Aquí o blanco o negro o cristiano o anticristiano. O sea, Orígenes es que no está sufriendo ninguna persecución del Imperio Romano. Son condiciones distintas. Además que cuando uno, si se ponen a pensar en ese momento, cuando vos tenés que profundizar en el misterio, claramente te vas a encontrar con conflictos que la facilidad de errar es súper sencilla. Es decir, el hijo está subordinado o no al padre. Es súper fácil caer en la idea de que sí. Yo, de hecho, tomo también la palabra y digo, si yo estaba en la época, yo creo que iba a ser subordinación y, bueno, como sea que se diga, porque Subordinacionalista. sí, exacto. Yo creo que yo sería también porque la verdad es muy complejo la doctrina referente a la Trinidad. Entonces, decir, por ejemplo, qué operación tiene el Hijo referente al Padre y por qué tiene eso y no otro, lleva a esta clase de herejías con mucha facilidad. Mm. Pero, como dijimos, esto él cree antes de que esto sea herético como tal. Sí, 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 y lo afirma antes de que él sea herético. De hecho, como bien has dicho, Demetrio, San Demetrio, condena a Orígenes por esa manera de enseñar que hasta Satanás, hasta el demonio, finalmente va a alcanzar la salvación. Y bueno, Orígenes, aunque dice, no, no, yo no he dicho eso, sí, sí, lo habías escrito. Entonces Demetrio lo condena, San Demetrio lo acaba condenando. O sea que, en fin. Perfecto. Vamos a pasar a sobre el bautismo y el pecado original, ya que le había dicho que fue el primero en hablar extensamente sobre el término, y en sus comentarios a Levítico dice, si te gusta oír lo que otros santos dijeron acerca del nacimiento físico, escucha a David cuando dice, fui formado, así reza el texto, en maldad, y mi madre me concibió en pecado. Demuestra que toda alma que nace en la carne lleva la mancha de la iniquidad y el pecado. Esta es la razón de aquella sentencia que hemos citado más arriba. Nadie está limpio de pecado, ni siquiera el niño que solo tiene un día. A todos se puede añadir una consideración sobre el motivo que tiene la Iglesia para la costumbre de bautizar aún a los niños, siendo así que este sacramento de la Iglesia es para remisión de los pecados. Ciertamente que, si no hubieran los niños nada que requiriera la remisión y el perdón, la gracia del bautismo parecería innecesaria. Necesaria. Son tres cositas lo que acabamos de ver. El pecado original, que todos tienen, incluso cuando nacen, que el pecado original limpia eso, o sea, perdón, el bautismo limpia el pecado original, y que un niño debe de recibir. Entonces, Orígenes tenía ese pensamiento. Y por lo Esto se va a tanto, repetir en... y por lo tanto hay paidobautismo, hay bautismo de niños. Porque si no, ¿para qué bautizar a un niño? Para el Sí, perdón, sí. para el perdón del pecado original. Van a encontrar todo esto también en su homilía a los romanos, sus comentarios al Evangelio de San Lucas y demás. Voy a dejar hasta ahí porque yo creo que es bastante claro, la verdad, el texto. Y Mm. podemos pasar al perdón de los pecados. Sí, Hablamos de un sacramento, ahora hablamos del siguiente. Dice Orígenes que hay, sin embargo, medios para obtener el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Enumera 7. El martirio, la limosna, perdonar a los que nos ofenden, convertir a un pecador, y dice en su comentario a Levítico, dice, dura y laboriosa remisión de los pecados mediante la penitencia. Cuando el pecador se lava en sus lágrimas, hacen su cama, y sus lágrimas se convierten en su pan de día y de noche. Y cuando no le da vergüenza contarle su pecado al sacerdote del Señor y buscar medicina. Confesión de los pecados. ¿Y qué él auricular, dice? auricular le dice los pecados al sacerdote. Que es que los primeros Sí. cristianos también a veces dicen que esto no lo hacían, dicen los cristianos modernos no católicos. Y encima, ¿cómo se dice este? Él deja bien en claro, después del bautismo. Es decir, está claro que él creía de que en el bautismo, cuando naces, en el menor tiempo posible te bautizan. Ok, ¿y cuándo te confesás? Y capaz, y cuando tenés uso de razón. Capaz a los 8, capaz a los 9, capaz antes, posiblemente después. Y hay maneras, dice él, que es lo que se entiende como contrición perfecta, ¿verdad? Que nosotros entendemos. Pero la contrición perfecta, nadie tiene forma de saber si realmente ocurrió. Es decir, simplemente una
fe ciega, digámosle, y por otro lado, el sacramento, que es lo que está diciendo Orígenes, perdona, directamente perdona. ¿Hay algo que quieras añadir a eso? No, no, tranquilo, adelante. Perfecto. Vamos entonces a la Eucaristía, siguiente sacramento. Dice así, en su comentario al Éxodo, dice, vosotros que asistís habitualmente a los divinos misterios, cuando recibís el cuerpo del Señor, con qué precaución y reverencia lo guardáis, no sea que una partícula del mismo caiga al suelo y se pierda una parte del tesoro consagrado, porque os creéis culpables, y con razón, si se pierde una partícula por vuestra negligencia. Yo creo que con eso es Sí, bastante claro. porque tiene la importancia de que eso no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Si no, daría igual. Si es un símbolo, si es una representación, no, no importaría que se perdiera una partícula. También la idea de, por ejemplo, consubstancial no cabe acá, porque consubstancial es junto con la sustancia. ¿Qué importa que se rompa un pedacito del pan y cae? Bueno, un error. Pero en cambio, si nosotros creemos de que eso es Cristo mismo, ahí ya cambió la historia. Claro. Por eso él Entonces, no. Él vuelve a recordar como recordaron otros padres de la iglesia, que también hemos explicado, que hay que ir con cuidado con que se pierda cualquier parte de las especies. Porque aunque tú veas pan, aunque tú veas vino, para el cristiano de aquel entonces, y estamos hablando de Orígenes, que después desbarró teológicamente, creía firmemente y afirmaba firmemente que ese pan y ese vino eran el cuerpo y la sangre de Cristo. dice, por ejemplo, también en su Eclesiológicamente, Orígenes dice así. Conviene, sin embargo, saber esto, puesto que los santos apóstoles al predicar la fe de Cristo transmitieron ciertamente con toda claridad algunos puntos, dice él, los que consideraron necesario para todos los creyentes, incluso para los que parecían más remisos en la investigación de la ciencia divina, pero dejando el buscar la razón de su afirmación, a los que mereciesen los dones excelsos del Espíritu y principalmente a los que hubiesen recibido la gracia del discurso, de la sabiduría y de la ciencia del mismo Espíritu Santo. Y dice más adelante, ciertamente para que los más interesados de su posteridad, los que fuesen amantes de la sabiduría, pudiesen tener una tarea con la que mostrar los frutos de su ingenio. Se trata de los que preparen para ser dignos y capaces de recibir la sabiduría. Acá dice algo llamativo, yo creo que cualquiera se dio cuenta de esto, de que él dice, los apóstoles transmitieron no todo, sino todo lo esencial. ¿Cómo es eso? Orígenes creía de que, ¿qué hay más? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que Orígenes entiende como que algo acá está faltando? Y bueno, eso es en sí mismo la tradición, eso es lo que le está entendiendo como tradición. Los apóstoles transmitieron todo lo necesario para la salvación, pero hay una sabiduría, dice él, que es la que le guía a los seres humanos a desmenuzar la escritura, a profundizar la escritura, que va aclarando los misterios. Y eso obviamente solamente puede hacer la iglesia y no otro. Entonces, eso es lo que está diciendo Orígenes de una manera muy cauta, ¿verdad? Es decir, los apóstoles transmitieron todo, sí, nosotros creemos eso en la Biblia, pero cuando decimos todo, ¿de qué manera debemos comprender ese todo? ¿Hasta qué punto podemos creer ciertas cosas? ¿Cuál es el límite de la ortodoxia cristiana? ¿En qué momento dejamos de ser cristianos al afirmar esto o al afirmar aquello? Y eso ya no lo explicaron necesariamente los apóstoles, sino más bien sus discípulos, que con los concilios y demás fueron aclarando distintos problemas que tenemos hasta hoy en día. Yo solamente referente a eso. ¿Mm? También vamos a hablar de la cristología, me imagino, de Orígenes. Si quieres mencionar una cosa de la cristología, perfecto. Sí, sí, yo quiero mencionar una cosa de la cristología, especialmente que está resumida en su gran obra contra Celso. Celso era un judío que negaba cómo era posible que Cristo se encarnara en la persona de Cristo, cómo era posible que el Logos fuera encarnado en un cuerpo, que eso era intolerable, que eso era erróneo y que eso implicaba un cambio en Dios. Y entonces, si hay un cambio, eso es que no es Dios. Entonces, Orígenes argumenta que dado que los humanos se han hecho carne, el Logos, Cristo,
no puede revelárseles de una manera efectiva sin convertirse en carne misma. Por lo tanto, dice que esto no significa que el Logos se origina de una mujer humana. La maternidad divina, la maternidad de María, no implica que María sea una diosa, sino que se encarna en la historia en un cuerpo humano y se une su alma y su divinidad a ese cuerpo, según Orígenes. Y además Celso se burla de que cómo es posible que todo un dios se encarne tan tarde en la historia y en un lugar tan lúgubre y tan oscuro como un rincón de una provincia romana como es Judea, en la ciudad de Belén. Y entonces Orígenes también justifica que Cristo se encarna como verdadero rey y príncipe de la paz en el tiempo de la Pax Romana, cuando estando el imperio en paz, se encarnó Cristo. Porque así es como el mensaje de Dios se podría extender sin ser impedido a causa de guerras o de facciones o de grupos partidarios. Y que además eligió un lugar pobre y, digamos, lúgubre, pero que a su vez, y está representado por los tres sabios de Oriente, se hizo visible a los tres continentes, es decir, a la totalidad del mundo que en aquel entonces se creía. Y por eso hubieron adoradores que fueron a verle y extendieron el nacimiento de Cristo. Y aparte también Celso acusa de que Cristo podría haber sido un taumaturgo más, un mago más, un prestidigitador, alguien que hacía milagritos, pero porque sabía hacer trucos de magia. Y entonces Orígenes, contra esta acusación, defiende que Cristo lo que hace son enseñanzas morales y que Dios puede hacer lo que quiera, pero que cuidado, que Jesús no es un nuevo Platón, sino que él es el Logos y que ese mismo Logos, capaz de hacer milagros, también es el mismo que es capaz de haber inspirado a Platón en sus ideas, que es también, porque Orígenes es de la escuela alejandrina, es también el mismo pensar que tendrá Clemente de Alejandría en su obra de Strommata, en la cual dirá que Cristo, el Logos, ha ido inspirando a los filósofos paganos antes de la venida de Cristo para que puedan ir conociéndolo y ir llegando al conocimiento de la verdad, pero que una vez ha venido Cristo, esas filosofías paganas, griegas, quedan fuera de lugar porque quedan superadas por el Logos, quedan superadas por Cristo. Yo diría más o menos esto. A mí me parece perfecto y nada más como un dato histórico, le digo así a la gente, en ese momento tal vez lo que Orígenes dice, tal vez no tiene todo el sentido del mundo, pero nosotros del siglo XXI podemos darle bastante sentido, porque es importante de notar que el Imperio Romano, hay un motivo de su caída y uno de los principales, según se dice, o el punto principal es que ellos vivían a costa de conquista. Ellos estaban llegando al límite de la conquista, es decir, cada punto que ellos estaban conquistando ya estaba llegando al límite por ejemplo, encontrarse con un problema del mar, un problema de límites. Entonces, evidentemente, si Cristo hubiera venido antes, parece cobrar sentido la idea de que iba a ser más dificultoso todo el trabajo del Evangelio. Pero sin embargo, vino en una época donde el Imperio Romano estaba a punto de caer, es decir, estaba así nada más de ya no poder seguir avanzando. Y bueno, uno mira la historia de los papas, cómo se manejaron con el imperio, y es muy, muy llamativo, la verdad. Bueno, ya Estaba al colapso. eran. Estaba al colapso. Y una cosa también muy importante de Orígenes de Alejandría, que es muy curioso en el contra Celso, es que Celso, una de las acusaciones que hace a la religión cristiana, a la fe cristiana, es que, claro, que el cristianismo está haciendo abandonar a los ciudadanos de la religión tradicional y por lo tanto está haciendo abandonar los cultos de sus antepasados. Y Orígenes es muy astuto. Orígenes no solo sabía el hebreo porque él recopila
toda la Biblia en hebreo y en los diferentes idiomas o dialectos griegos, como bien has dicho, con la hexapla, sino que el amigo Orígenes era totalmente versado digamos, fenomenología de la religión. Porque para contestarle a esto a Celso le dice, o sea, el cristianismo nos está haciendo abandonar las religiones de nuestros antepasados. Y yo ahora te pregunto a ti, Celso, ¿hacemos que los escitas vuelvan a esa costumbre de que los hijos pueden matar a sus padres por motivos religiosos? ¿Hacemos que los persas puedan volver a practicar el incesto? ¿O que los tauros y los libios vuelvan a los sacrificios humanos? Hombre, son las religiones de nuestros padres. ¿Por qué las hemos abandonado? Porque la religión griega, por medio del platonismo y el aristotelismo, hemos pensado que era mejor que la religión de los escitas, de los persas, de los tauros, de los libios, ¿verdad? Pues el cristianismo, querido Celso, es superior al judaísmo. Por lo tanto, por eso, aquel que abraza a Cristo abandona las viejas tradiciones. Es muy, muy bueno, ¿eh? Es muy bueno en esto. Y de hecho, también dice Orígenes que es muy bueno la capacidad del arrepentimiento, que así como por los 7 dones que había dado para alcanzar el arrepentimiento, él se va a dar ejemplos del perdón en el mundo pagano y además los da muy, muy fuertes. Y da ejemplos como, por ejemplo, Sócrates, que es el hombre virtuoso de la filosofía griega, y pues convierte a Fedón, que era prostituto. O como Polemón, que era un libertino, fue sucesor en la Academia Platónica y se convierte por medio de Genócrates. Es decir, como un prostituto, un libertino, un tal, puede llegar a convertirse gracias a la virtud y al ejemplo de otros. Y para el cristiano ese otro no es otro que Cristo. También en el año 244, cuando él volvió a Arabia, le curó de su monarquismo al obispo Berilo de Bostra. Eso Sí. está recogido en Eusebio de Cesarea, su Historia Eclesiástica, libro 3. Por eso, por eso este tipo de conversiones era uno de los 7 que habías dicho, modelos o motivos o caminos para alcanzar el perdón, convertir a un pecador. Y él pone que ya existían esos ejemplos, el de Sócrates o el de Genócrates. O sea, es cierto, es cierto. En el mundo pagano también uno se podía redimir. Y tanto era la redención que hasta podía llegar a ser el jefe de la Academia de los Platónicos. O sea, como sigamos con Orígenes, verás tú. No, Imagino que no todos conocen pasaremos a lo que es la otro. Lectio Divina, ¿verdad? En su carta a Cierto, Gregorio, cierto. él es el que le dice, dedícate a la lectio de las divinas escrituras, aplícate a ella con perseverancia, comprométete en la lectio con la intención de creer y agradar a Dios. O sea, una costumbre bien, bien antigua, que estoy seguro que viene mucho antes que él, pero acá les traigo ese texto. Sí, Orígenes, por decirlo de una manera, tiene más de 100 homilías explicando casi toda la escritura, porque él contempla el método de la lectio divina. La lectio divina es la contemplación, estudio y meditación de pasajes bíblicos, poniendo el texto en su contexto histórico, por qué se escribió, quién lo escribió, para quién lo escribió, qué mensaje quería dar, y por lo tanto la lección divina era una cosa, una labor muy importante para el creyente, y en la escuela de Alejandría lo tiene muy presente. De hecho, hay que recordar que Orígenes a los 18 años ya era catequista en esa misma escuela de Alejandría. Por lo tanto, está con gente muy importante, ¿eh? Entre ellos Cirilo de Alejandría. Y por lo tanto, Orígenes, como bien ha dicho Luca, exhorta a que se practique y no se abandone nunca la lección divina. ¿Y qué pasa con la lección divina? Pues la lección divina hasta el día de hoy, ¿hoy qué es? ¿10? Sí, hoy Hoy 10, es, sí, 10 de diciembre del sí, sí, sí. 2024, la Iglesia sigue practicando la lección divina mayormente en la vida monástica y contemplativa,
en los momentos de retiro de la vida activa y de una manera más tranquila y pausada con el oficio divino, con las lecturas, laudes, vísperas, hora intermedia y el oficio de lecturas, a día de hoy, 10 de diciembre del 2024. Es decir, lo que se enseñó desde los padres de la Iglesia, recibido de los padres apostólicos y de los mismos apóstoles de manos de Jesús, se sigue practicando, ojo, con una, digamos, amplitud de miras, con una evolución histórica, con una evolución teológica, que no es lo mismo que con un cambio de doctrina, que no es lo mismo. Entonces, así como nosotros, la Iglesia Católica, con el Papa Francisco a la cabeza, tenemos lo que se llama ahora comúnmente la liturgia de las horas y la lección divina, en la parte oriental, los ritos bizantinos y la Iglesia ortodoxa, se llama el Horologion, como una especie de la meditación de las lecturas y de los salmos a las horas correspondientes canónicas. Genial. ¿Te parece si pasamos a Hipólito ahora? Hipólito de Roma, pues vamos a por él, sí, porque luego Cornelio, Novaciano y Cipriano va a ser el totum revolutum. Vale, Perfecto. te lo introduzco un poquito y vas a las enseñanzas. Sí, sí. Vale, Hipólitos Episcopus o Hipólito de Roma, en la iglesia primitiva se sabe que fue obispo de Roma en el 217, fue considerado el primer antipapa de la historia, pero muere reconciliado con la iglesia en el año 235, además como mártir. Con esto yo creo que sería lo básico para entender su vida, pero su obra más importante diríamos que sería la homilética, los comentarios al Cantar de los Cantares, los comentarios al libro de Daniel, los comentarios en definitiva, a la Sagrada Escritura. Pero también habla de la Navidad y habla de diferentes fiestas del tiempo litúrgico. De hecho, él también es muy importante en la lucha contra el gnosticismo. De hecho, como él es discípulo de Ireneo de León, tiro el dato nada más de que tanto él como Ireneo analizaron el tema del 666 o que en gran parte de los manuscritos está como 616. Y bueno, ellos mismos, los dos, bueno, uno porque es su discípulo posiblemente, concluyen de que se refieren a Nerón, simplemente, o a otro emperador romano, pero no necesariamente a alguien, a una persona en particular, ese número. Así es como ellos particularmente interpretan la simbología, ¿verdad?, del Apocalipsis, entre otras cosas. Es importante notar de que él hace, si quieres decir algo, adelante. Sí, que luego aparte, que me imagino que es ahí a donde más vas a ir, su obra, por decirlo, más por antonomasia, si queremos leer algo y quedarnos solo con eso de Hipólito, la Traditio Apostólica. Coged la Traditio Apostólica. En ella veremos bautismo, Eucaristía, confirmación, veremos casi definitivamente hasta el canon de la Eucaristía a día de hoy. Yo antes de mencionar eso, voy a contar nada más dos libritos que él tiene, que son muy buenos, muy importantes de la época, que se llama Refutación de todas las herejías, o en griego sería Philosophumena, y por otro lado la Sintagma. Ambos son libros que refutan distintas herejías. Entre ellas, ambas tratan de 33 formas de gnosis. Una 33 y la otra también 33. Por ejemplo, en el caso de Refutación de todas las herejías, dice que el libro 1 al 4, que no, eso hay que aclarar también, los libros no se conservan, es decir, hay algunos, por ejemplo, el libro 5 se tiene, el libro 6 creo que se tiene, y así, pero no todos los libros. Se sabe que son libros del 1 al 10, pero no es que se tenga todos, eso es una aclaración. Del 1 al 5 explica los sistemas de la filosofía pagana, de libros 5 al 9 se trata de refutar las 33 sectas gnósticas y nada, el 10 ya es simplemente, como decir, un resumen de todo lo que él dijo anteriormente.
Ahora bien, también él tiene por otro lado el Anticristo, se llama el libro, Así donde es. él, aparte de explicar un poquitito las figuras del Apocalipsis, eh, toma otro camino que los padres de la iglesia también solían tomar, que interpretar a la mujer de Apocalipsis como la iglesia. Pero acá es importante notar eso. Si uno va a encontrar de repente padres de la iglesia que tomen a esa figura de la mujer del Apocalipsis como la iglesia y no como María, eso no significa una contradicción, significa una múltiple manera de encontrar en la escritura. Porque si yo te digo María es figura de la iglesia, entonces no hay problema con yo decir esa mujer que está ahí es la iglesia. Porque si María es figura de la iglesia, entonces ciertamente se ve reflejada en esa iglesia. Mm. Pero bueno, además también hay que aclarar que el hecho que Hipólito tenga esta manera de comprender las escrituras no es un fin de la cuestión, simplemente es su manera particular de entender ese pasaje. De que es importante, pero no significa que es la única manera. Eso es para aclarar porque en El Anticristo él explica de esa manera, toda la explicación que él hace en base que esa figura que se está hablando en realidad es simplemente la iglesia, según él en ese libro en concreto. Sí, Ahora bien, además hace en ese Anticristo lo hace como una especie de relato animado, como de los eventos que van a suceder antes del fin del mundo. Es de una manera a veces simbólica. sí, sí. Ahora pasando a la tradición apostólica, en el año 215 se asume que se escribió. Por ejemplo, no vas a hablar de la oblación, de qué es lo que deben de decir los diáconos, los presbíteros, etcétera. Por ejemplo, la siguiente oración muy conocida que dice, el Señor sea con vosotros, y todos deben decir, y con tu espíritu. Elevad vuestros corazones, y todos decimos, ya los tenemos elevados hacia el Señor. Demos gracias al Señor, este es digno y justo. En general, toda la tradición apostólica es como una mini liturgia que nosotros hasta hoy en día usamos y pueden fijarse de que otros padres de la iglesia hacen referencia a esta manera de, vamos a decir, hacer el sacramento, el ministerio, ¿verdad? De la misa en concreto. Sí, Se sería habla también de la... como una recopilación de la liturgia, porque además Hipólito también lo que hace es no solo una recopilación de cómo se está celebrando los sacramentos, en este caso la presentación de las ofrendas para la celebración de la misa, sino que también es capaz, y en el siglo IV así lo hacen las iglesias del Este, recoger las normas que él pone en la tradición apostólica y crear uno de los primeros gérmenes de lo que posteriormente será el derecho canónico. Es decir, Hipólito de Roma no solo es un exegeta, no solo es una persona que se dedica a hacer homilías interpretando la escritura, no solamente es un apologeta o un polemista, sino que además podríamos llamarle un liturgo, porque recoge la liturgia de la iglesia en el momento y nos la pone por escrito, además con rúbricas. El diácono ha de hacer esto y el pueblo ha de hacer esto, porque podría poner el diálogo y ya está, pero bueno, ¿y quién pregunta y quién contesta? O sea, Hipólito de Roma fue muy claro y muy conciso. Y además fue un pequeño historiador también, porque aunque de manera, digamos, controversial, porque es una historia un poco... no podemos compararla con Eusebio de Cesarea, escribe una obra que se llama Crónica, en la cual él narra la historia del mundo desde la creación hasta el año 234, que además luego fue una base, esa misma historia de Hipólito de Roma será una base para los historiadores posteriores, tanto de Oriente como de Occidente. Es decir, será pequeña, será sencilla, sí, sí, pero todos para explicar la historia se han tenido que apoyar en Hipólito de Roma. Es importante también de notar de que ese escrito fue reservado en las iglesias que están hacia Egipto y no en la de Roma. Y es un punto llamativo, interesante también, porque un obispo romano, que uno pensará, ¿y él no debería ser el papa acaso? Por eso es obispo romano, y en este caso particular, no. Porque en ese momento, si yo no recuerdo mal, hubo un conflicto porque un papa había muerto y entonces estaba quién es el verdadero sucesor legítimo.
y por eso se le dice antipapa, ¿verdad? Ese es Sí, el motivo. sí, Pero porque su antecesor Natalio muere y luego su sucesor es Novaciano. El sucesor de Hipólito va a ser Novaciano, del cual hablaremos luego, que también trae cola al amigo. sí, sí. De hecho, acá tengo un libro que podría revisar ahora rápidamente, pero nada, eso voy a dejar para después. Eh, También él habla en su tradición apostólica sobre la ofrenda al aceite, la ofrenda al queso y las aceitunas, y uno de los puntos importantes, la ordenación del sacerdote. ¿Cómo sabes de que fulanito es ministro de Cristo y no simplemente se autodenominó o se autopercibe eh, legítimo ministro? Bueno, con la ordenación sacerdotal. Dice, cuando se ordena a un sacerdote, que el obispo imponga la mano sobre su cabeza y que los otros sacerdotes lo toquen igualmente. Luego debe expresarse de la misma forma establecida anteriormente para con los obispos, orando y diciendo, Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, así como en un día miraste a tu pueblo, ordenando a Moisés elegir a los ancianos, a quienes tú llenaste el Espíritu. Mira ahora a tu servidor aquí presente y acuérdale el espíritu de gracia y de consejo del presbítero, a fin de que ayude y gobierne tu pueblo con un corazón puro. Y continúa. Es un poquito más largo la oración. Lo mismo pasa con los diáconos, que debe tener una manera de orar. Y acá quiero detenerme en un punto, estoy buscando, sobre los confesores. No sé si quieres leer eso. Es que no, como me has dicho que lo tenías tú, pues no lo he cogido, No, tranquilo, tranquilo. Yo voy a mirar acá sobre los confesores. pero lo puedo buscar en Solamente un que... momento, ¿eh? A ver, si tú lo tienes, sí, mejor. Si no, lo busco, ¿eh? Si tienes el punto, Sería 9. voy a ver si lo encuentro yo antes que tú. Bueno, dice así. Vale. No se le impondrá la mano a los confesores, no se le impondrá la mano para el sacerdocio o el diaconado al confesor que hubiera sufrido arresto por el nombre de nuestro Señor, pues él ya posee el honor del sacerdocio por su confesión. Pero si se lo instituyera obispo, entonces se le impondrá la mano. Mas si hubiera un confesor que no sufrió prisión ni arresto, que no fue conducido ante las autoridades ni condenado a otra pena, que por nombre de nuestro Señor solamente fue objeto de burla y sentenciado a un castigo doméstico, si él confesó su fe y es digno para una orden, entonces se le impondrá las manos. Atención. Confesor significa mártir o haber padecido por Cristo, no el que se sienta en un confesionario a escuchar las confesiones y la penitencia de los pecadores, ¿eh? Hay un ejemplo de eso, es de San Ambrosio. Él dice que se fue en la ciudad y cuando empezó a predicar por primera vez, a él ya le querían poner como presbítero. Y lo agarraron y lo pusieron. Y él fue presbítero, si no me equivoco, a sus 16 años más o menos. Es decir, estas cosas no eran así casos súper extraños. Es decir, Hombre, solía ocurrir y tenemos un caso que es el de San Ambrosio, ¿verdad? hombre, Que los fue 16 años de antes no son los de ahora. Claro. Eh, pero ahí les aclaro, y este escrito es en el siglo III. San Ambrosio es del siglo IV. Significa de que lo que acá está diciendo seguía continuando, seguía sirviendo, y no es que simplemente a la iglesia se le ocurrió, a ver, San Ambrosio, vos tenés una buena dialéctica, a partir de ahora sos sacerdote y ya está. No, había un motivo por el cual ellos podrían llegar a considerar que era lo que la iglesia de antemano, anteriormente a ellos, ya había dictaminado, ya había explicado en qué situación, en qué caso se podría de dar. Y yo menciono eso porque de repente hay muchas cuestiones, ahora cuando uno mira en la historia y dice, ¿cómo es que fulano se le puso a sacerdote? ¿O cómo es que fulano llegó a ser papa? Y bueno, para eso hay que mirar qué condiciones hay previas para que tal hecho pueda ser dado, como el caso de San Ambrosio. Ujú. Dice así sobre el lector también. El lector es instituido cuando el obispo le hace entrega del libro, de la escritura. Capítulo 11 de la tradición, para quien quiera Sí, sí. buscar.
ya que él no recibe imposición de las manos. Eso es relativamente importante. Dice también sobre los recién llegados a la fe, dice que serán interrogados acerca de las razones que los condujeron a la fe, y quienes los trajeron darán testimonio respecto de su capacidad para escuchar la palabra. Se les preguntará luego sobre su estado de vida. Tiene una mujer, es esclava, y así sucesivamente. Es decir, tampoco era que vos venías y te bautizábamos y ya, sino que pasaba por una serie de ritos, ¿verdad? Es decir, inspección, ver quién sos, cómo sos y qué Una tipo de... catequesis y formación, que no se bautizaba cualquiera con uso de razón. Los niños sí, porque no tienen uso de razón, pero los padres tenían que hablar por ellos. Por lo tanto, hay una especie de criba, no todos se podían bautizar, sino había una conversión de vida. Porque de hecho, al capítulo 15, que es los recién venidos a la fe, viene el capítulo 16, que es sobre los oficios y las profesiones. Es decir, ¿quién puede ser cristiano según qué trabajo esté desempeñando? Porque, por ejemplo, él lo tenía muy claro, que gladiadores, soldados, actores de teatro, gerentes de prostíbulos, muy típico en la época romana y demás, tenían prohibido ser cristianos, pues. O si ya eras cristiano, tenías prohibido desempeñar ese oficio. Sí, sí. Por otro lado está sobre la imposición de manos sobre los catecúmenos, pero dice, la parte que me Capítulo importa, 9. si un catecúmeno es arrestado en nombre del Señor, torturado o muerto antes de que sus pecados hayan sido perdonados, como que pecados perdonados en un sacramento. Sí, el El sacramento en bautismo. este caso sería el bautismo como tal, pero bueno, continúe. Que no tema ni se inquiete. Él será ampliamente justificado ya que recibió el bautismo con su propia sangre. Uh-huh. El martirio y la intención y la estar en camino como catecúmeno a recibir el bautismo, por el martirio recibe el perdón de los pecados y a eso se le llama el bautismo de sangre. Perfecto. Yo creo que acá está. De la tradición del santo bautismo, dice en el 21. Capítulo 21. Una vez desvestidos, se bautizará en primer lugar a los niños. Todos los que puedan hablar por ellos mismos hablarán. ¿Qué significa eso? Que hay bebés o que hay gente que aún no ha llegado al uso de la razón o del habla, más o menos, digamos, de menos de 3 años. Claro, eso como mínimo representa esa parte. En cuanto a los que no puedan hacerlo, sus padres o alguien de su familia lo hará por ellos. Uh-huh. Y luego habla del rito, ¿verdad? De las palabras usadas y demás. Dice también, a ver si sería el capítulo. Esto continúa siendo parte del rito del bautismo, así que dice, todas estas cosas el obispo las explicará a los que reciben la comunión. Cuando parte el pan, al presentar cada trozo dirá, el pan del cielo en Cristo Jesús, y el que recibe responderá, amén. Si los sacerdotes no son suficientes, los diáconos ayudarán sosteniéndoles los cálices y manteniéndose en perfecto orden. En primer lugar, el que tiene el agua, luego el que tiene la leche y después el que tiene el vino. Los que reciben la comunión gustarán de cada uno de los cálices. Con el primer cáliz, el que lo ofrece dirá, en Dios Todopoderoso. Y el que lo recibe responderá, amén. Y continúa. Es un poquito más extenso ese punto. No sé si quieres añadir algo sobre estos. No, a ver, sí que hay algo que el capítulo 27, por ejemplo, que es algo que se hacía hasta antes del Concilio Vaticano II aproximadamente, que era que los catecúmenos adultos no estuvieran en la Eucaristía con los ya bautizados que estaban en la Eucaristía. Es decir, el catecúmeno, una vez se acababa la mesa de la palabra, se había realizado la primera parte de la misa, salían del templo a la formación y continuaba la misa y la fracción del pan con los fieles cristianos. Los catecúmenos no comían con los fieles para intentar diferenciar que la cena del Señor era una cosa tan importante que no hay que confundirla con la cena común. Y eso está en el capítulo 27 de
de la tradición apostólica, y en el 28 también contra el pecado de la gula y también como un orden a la Eucaristía, que se coma con disciplina y con suficiencia. Invita al orden y siempre dando gracias. Y luego también algo muy importante, que aunque ya no existe el diezmo, porque el diezmo queda abolido, porque ya no hay templo, porque ya no somos judíos, pero sí la elección de los diáconos es por algo, por las viudas y por los huérfanos. Y entonces la tradición apostólica indica que en el capítulo 30 se ha de proveer para que las viudas puedan comer. Es algo importante. Y también algo que a veces se les olvida a la gente, que eso ya no lo hacían los primeros cristianos. Decía San Pablo que la mujer que esté soltera, que se ocupe de los oficios de Dios, que se ocupe del templo. Y por lo tanto, el capítulo 12 de la Traditio Apostólica establece el orden de las vírgenes, lo que posteriormente serán las religiosas, las monjas. Entonces es algo curioso. Y el capítulo 13, así como hemos hablado del obispo, del presbítero, del diácono, el capítulo 13, que es algo también que desapareció con la reforma litúrgica en el rito latino por medio del Vaticano II, habla también del papel del subdiácono. Entonces, es curioso que a veces se acuse a día de hoy, porque hasta hace 100 años estas cosas nadie las discutía, se acuse de que lo que se hace en la Iglesia Católica no existía en los tiempos de los padres de la Iglesia. Solo hay que leer la tradición apostólica, no hay más. Está el punto, no sé si que vos querés leer eso, porque yo ya tengo acá, el punto 36, 37 y 38. No, lo tienes tú ahí, léelo tú, pero yo lo adelanto. El 36 Perfecto. habla de cómo se recibe la Eucaristía, el 37, cómo la Eucaristía ha de ser reservada con diligencia, es decir, lo que sería el tabernáculo, el sagrario, comúnmente dicho, y el 38 lo dejo a la expectación de Luca porque habla de algo muy serio. Dice el 36. Antes de tomar algo, todo fiel se apresurará a fin de recibir la Eucaristía. Si él la recibe con fe, nada podrá hacerle daño, ni aun cuando le fuera suministrado un veneno mortal. Esto era también una creencia que había en aquella época y hasta hoy creo que se profesa, que la Eucaristía es un remedio no solamente para el alma, sino incluso para el cuerpo, y que podría ser que llegue a curar de algún problema mortal que uno llegue a tener. En este caso particular, dice, si vos bebiste un veneno mortal y no sabes eso, y comes la Eucaristía, existe la posibilidad de que se El remedio ocurra un milagro. saludable. El remedio Perfecto. saludable. En el 37 continúa y dice, cuando uno tendrá cuidado de que un infiel no guste de la Eucaristía, ni un ratón, ni otro animal, y de que nadie le vuelque ni la derrame, ni la pierda, siendo el cuerpo de Cristo que será comido por los creyentes, no debe ser menospreciado. Y en el 38 dice, Estén con la atentos, bendición, atentos al 38. con la bendición se recibe el cáliz en nombre de Dios, como símbolo de la sangre de Cristo. Por tal causa, nada debe ser derramado, por temor a que un espíritu extraño lo ingiera. Si tú lo desairaras, serás tan responsable de la sangre vertida como aquel que no valora el precio por el que fue adquirido. De la sangre vertida. Primero dice símbolo y alguien puede decir, pero es que esa sangre es símbolo. No, no. Te está recordando que ese cáliz como símbolo de es sangre. No que ese vino es símbolo de, no. Que el cáliz es lo que hay dentro, sangre. Sangre. ¿Y la Porque, sangre de quién? De Cristo. Y porque te luego dice, ¿no? No, continúa. Y luego es importante recordar, pues, que ellos verdaderamente en el 36, que se reciba primero la Eucaristía. ¿Por qué? Porque antes de comer el banquete, la cena, hay que comer el cuerpo del Señor. Es decir, hay un ayuno. Saben que a quién van a recibir. Y por eso primero la Eucaristía.
que es un dicho muy popular hoy en día. A mí me gusta a veces decirlo cuando los domingos acabo la celebración de la misa, que de la misa a la mesa. Es decir, ahora que ya has comulgado ya te puedes ir a comer. Entonces, el ayuno y la credibilidad de qué están recibiendo, no que es pan y no que es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. No es símbolo, no es representación, sino que es realidad. Creen en eso, tal cual. Si él la recibe con fe, por eso dice, ¿verdad? Nada sirve ser católico, profesar ser católico, pero vos, a fin de cuentas, dudás de ese milagro que ocurre. Porque a mí me pareció muy irónico que yo conozco, o al menos vi muchos católicos de que no creen que sea un milagro como tal, o esas cosas a mí me llaman A mucho la veces hay un atención, ¿verdad? poco de relativismo en eso, sí. Hay gente que no acaba de creer o como que no sé, como que duda. De hecho, algún milagro eucarístico ha sucedido de los que el beato Carlo Acuti, ya preconizado santo, recoge en su exposición de milagros eucarísticos de que incluso algún sacerdote dudaba de que lo que estaba él realizando, ese pan, se convertía en el cuerpo de Cristo y existe algún milagro eucarístico en el cual el sacerdote celebrando o ha sangrado la hostia o se ha convertido en carne. De hecho, uno de los grandes milagros eucarísticos, los grandes milagros eucarísticos así, los recoge en una exposición el beato Carlo Acutis. Así es. Yo lo último que voy a añadir sobre eso es que el punto 38 dice muy claro que va a ser responsable de la sangre. ¿Y de quién? Del precio por el que fue adquirido. O sea, no es un, recordemos, acá está la presencia de Cristo, sino ahí está la víctima. La Ese es el víctima término que después, propiciatoria. ese es el término que después van a usar muchos padres de la iglesia, como puede ser Cirilo de Jerusalén, o bueno, muchos otros van a usar el término la víctima. Uh -huh. Y por último, en el capítulo 42 habla del Eso iba a signo de decirte. la cruz. Hay un signo que muchas Perfecto. veces dicen, ¿por qué los cristianos hacen la señal, los católicos, los cristianos católicos hacen la señal de la cruz? Eso es brujería, eso no se practicaba, eso no está en la Biblia. Bueno, vale, bien, sí, no estará en la Biblia, pero los primeros padres de la Iglesia, y en este caso San Hipólito de Roma, en el capítulo 42 dice lo siguiente. ¿Tienes el texto tú delante? ¿Cómo? Lucas, ¿tienes Tengo tu acá, tengo texto acá. delante del 42? Pues lee el punto 42 y veamos a ver qué dice sobre hacer la señal de la cruz sobre uno. Tengo. Te digo, si eres tentado, persígnate la frente con piedad, ya que este es el signo de la pasión, conocido y experimentado contra el diablo. Hazlo con fe, no para ser visto por los hombres, sino usándolo hábilmente como un amparo, ya que el adversario, cuando ve la fuerza que surge del interior mismo del hombre, animado por el verbo reflejando su imagen en el exterior, el adversario, es alejado por el espíritu que mora en tu corazón. Para simbolizar esto, el Cordero Pascual se inmoló, y Moisés, con su sangre, roció y untó el umbral y los montantes de las puertas. Así, él demostraba la fe, que está ahora con nosotros, en el Cordero Perfecto. Persignándonos la frente y los ojos con la mano, alejamos al que trata de exterminarnos. Bueno, va sonando a por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo esto en estos 42 capítulos, bueno, 43 porque luego tiene una conclusión, lo tenemos todo esto en el libro de la Traditio Apostólica de San Hipólito de Roma. El primer antipapa canonizado y el único. El Sí, primer sí. antipapa y el único antipapa canonizado, porque se reconcilia con la Iglesia. Y lo irónico es que se reconcilia con Calixto, que es el papa de su época, en el exilio. Ambos en el exilio, luego se ven y se reconcilian. Eso es algo interesante, ¿verdad? Que te da la vida, la dicha de poder arrepentirte con tu amigo. Yo creo que no todos tienen esa dicha, ¿verdad? Si una cosa es arrepentirte con Dios y otra es poder verle la cara a tu amigo y decirle, discúlpame, ¿verdad? En este caso, Discúlpame que me he equivocado y le he fastidiado, sí. eso es lo que pasó con este santo, una linda historia por ese lado. ¿Te parece ahora Cipriano de Cartago y tocamos Sí, a los otros?
Sí, Cipriano de Cartago te lo introduzco un poquito también y así Perfecto. o introducimos a los tres porque se van a dar de leche los tres. Entonces, mira, Cipriano de Cartago es del año 200 al año 258, sacerdote, escritor romano, obispo de Cartago, del 49 al 58. Es de ascendencia bereber, o sea, es de África, del norte de África, y por lo tanto es latino, es latino. Y además es muy rigorista, lógicamente, sufre las persecuciones romanas y por lo tanto por eso es muy rigorista. Tiene grandes habilidades pastorales, San Cipriano, y además combate muy, muy, muy duramente la herejía novaciana y de él escribirán muy bien los queridos Agustín de Hipona y Jerónimo, porque tiene una retórica muy buena. Es decir, San Cipriano de Cartago se expresó muy bien, supo dar muy bien el mensaje y combatir muy bien la herejía novaciana. Por eso vamos a tocar también a Novaciano. Y además, como curiosidad médica, ya que trabajo en un hospital, hay una gripe, una peste, que recibe su nombre, la peste cipriana. Y recibe su nombre porque Cipriano de Cartago, aparte de ser obispo de Cartago, describió perfectamente toda esta enfermedad en uno de sus tratados. Eso sí yo no sabía y me da risa. Y incluso, bueno, de eso después en el privado te iba a preguntar cómo es esa enfermedad porque llama la atención que un santo ahora te describa una enfermedad, pero bueno. Luego hay que Eh, recordar también de Cipriano de Cartago que como que estos temas son a los que ahora va Luca a ir destrozando y yo de cuando en cuando meteré cuchara. Primero, dado a las persecuciones, algunos apostatan o se esconden y no sufren martirio a sabiendas y cuando pasa y se suaviza la persecución, quieren volver a la iglesia como si nada hubiera pasado. A eso se le llamarán los lapsis. Después, tendrá otra polémica muy fuerte que es el bautismo realizado por herejes. Es decir, aunque el bautismo sea trinitario, lo ha hecho Novaciano, lo ha hecho Arrio, lo ha hecho ese bautismo. ¿Qué hacemos con esas personas que están bautizadas? Y serían las dos grandes cosas de Cipriano de Cartago. También, y esa lo dejo para el final de Cipriano del Cartago, hay que explicar, como consecuencia de la controversia del bautismo realizado por herejes, su famosa frase de extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Adelante, yo ¿por dónde quieres añadiría nada empezar? más de que Cipriano es en el siglo III el autor más importante en cuanto a autoridad. Mucho, mucho más Sí, importante que Orígenes en autoridad, eso quiero aclarar, mucho más importante que Tertuliano, mucho, posiblemente más que todos, menos del Papa. Sería el único que tendría una autoridad más preeminente, pero tanta es su autoridad, tanto es su importancia, que cuando ocurre el cisma con Novaciano, le escribe a él Cornelio para que le ayude. A este Cornelio punto es el es la Papa. relevancia. Cornelio es este señor que es el Papa. Y Cipriano es Sí, este señor que es obispo. De hecho, por eso Cipriano escribe a, no, a Cornelio. sí, y ellos intercambian, bueno, muchas cartas, voy a dejar en muchas porque no sé la cantidad exacta, pero son muchas cartas que ellos se intercambian y ven cómo afrontar este problema que ocurría en la iglesia. Y Cipriano usa toda su autoridad que él tenía para que se unan a Cornelio y de hecho resultó. Por eso dije, en cuanto a autoridad, Orígenes está ahí, pero Cipriano realmente en cuanto a autoridad tenía una autoridad totalmente superior en todo el siglo III. Sí, sí, sí. Y se cuenta también que en la persecución de Valeriano él se queda para afrontar eso. Él no se escapa, él, a diferencia de otros, se queda para afrontar el problema. Sí, Y por eso lo de los lapsi, porque él se queda y por eso puede ser tan rigorista, cosa que Y Orígenes no lo fue.
voy a entrar en su eclesiología, ya que yo escuché tantas cosas que dijeron sobre él, así que a mí me gusta más la parte eclesiológica a propósito de lo que él dice. Pero bueno, eh, dice lo siguiente en su epístola 74:7 sobre la iglesia. Dice que la iglesia no es solo cuerpo, sino también madre, esposa, casa de Dios, y usa el término también mater, sería para nosotros. Dice en concreto la siguiente oración. Para que alguien pueda tener a Dios como padre, tenga a la iglesia como madre. Como madre. Para que alguien pueda tener a Dios como padre, tenga a la iglesia como madre. Es decir, sin iglesia no hay ningún padre a quien recurrir, no hay nadie a quien ver. Para él, ustedes cuando van revisando cómo él trata a la iglesia es una entidad que te transmite la fe apostólica y que por ese medio vos conoces a Dios. A ver un poco, voy a ver si le leo algo acá. Él escribe, mientras tú buscas, cuando escribe a Donato, una de sus obras, él cuenta todo su itinerario espiritual y es muy bonito de leer. Lo recoge Benedicto XVI en las catequesis que realizó sobre los padres de la Iglesia y dice: cuando me encontraba aún en una noche oscura, escribe unos meses después de su bautismo, me parecía sumamente difícil y arduo realizar lo que la misericordia de Dios me proponía. Estaban tan arraigados en mí los muchos errores de mi vida pasada que no creía que podía liberarme de ellos. Me arrastraban los vicios, tenía malos deseos. Pero luego, con la ayuda del agua regeneradora, quedó lavada la miseria de mi vida anterior. Una luz de lo alto se difundió en mi corazón. Un segundo nacimiento me restauró en un ser totalmente nuevo. De un modo maravilloso, comenzó entonces a disiparse toda duda. Comprendí claramente que era terreno lo que antes vivía en mí, en la esclavitud de los vicios de la carne, y que en cambio era divino y celestial lo que el Espíritu Santo ya había generado en mí. Automáticamente, después de este bautismo, casi pronto, con muchísimas envidias y resistencias, es cuando es nombrado obispo de Cartago. O sea, él reconoce aquí, contándole a Donato, que el bautismo le ha regenerado, le ha arrancado de los vicios, le ha perdonado los pecados y que es el Espíritu Santo el que le inicia en esa nueva vida, que en el bautismo se recibe al Espíritu Santo. En su catequesis sobre la unidad de la iglesia, es un texto un chiquitito largo, voy a ver si voy entrecortando mientras voy citando, dice lo siguiente. En la casa de Dios, en la iglesia de Cristo, se habita por la unanimidad, se persevera por la concordia y la simplicidad. Y por esta razón, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Esta es un animal sencillo y alegre, sin amargor de hiel, que no muerde con malicia, ni araña violentamente con las uñas, sino que ama la hospitalidad que le dan los hombres y se siente vinculada a una sola morada. Cuando engendra hijos, todos ven la luz a la vez. Cuando vuelan, lo hacen todas juntas. Hacen su vida en convivencia común y tienen el beso de la boca como señal de la concordia y la paz. De suerte que en todos los detalles cumplen la ley de la unanimidad. Tal es la simplicidad que hay que procurar sea patente en la iglesia, tal es la caridad que hay que conseguir, el amor fraterno ha de imitar al de las palomas, y la mansedumbre y la suavidad han de ser semejante a las de los corderos y ovejas. ¿Qué sentido tiene en un pecho cristiano la ferocidad del león, o la rabia del perro, o el veneno mortífero de la serpiente, o la sangrienta crueldad de las fieras? Nos hemos de alegrar cuando los tales se separan de la iglesia, ya que así las ovejas de Cristo no recibirán el contagio de su maligno veneno. Es imposible que coexistan y se confundan la amargura y la dulzura, la tiniebla y la luz, la tormenta y el tiempo sereno, la guerra y la paz, la fecundidad y la esterilidad, los manantiales y las sequías, la tempestad y la calma. No piense nadie que los buenos puedan salirse a la iglesia. Al trigo no se lo lleva el viento, y la tempestad no arranca al árbol arraigado con sólida raíz. A estos incrimina y ataca el apóstol Juan cuando dice:
se marcharon de nosotros, pero es que no eran de los nuestros, porque si hubiesen sido de los nuestros, habrían quedado con nosotros. De ahí nacieron y nacen a menudo los herejes, de una mente retorcida que no tiene paz, de una perfidia discordia que no guarda la unidad. Es todo lo que tengo para decir sobre la eclesiología. No sé si quieres comentar algo sobre eso. No, mira, de la eclesiología busca lógicamente la unidad, lógicamente busca la unanimidad y que todo se haga de manera concorde. Eso es una de las notas de la Iglesia católica, que sea universal la aceptación de todo. Y de ahí, y así no lo dejamos para el final, ya que estamos hablando de la eclesiología, de ahí emanaría esa famosa frase de Cipriano de Cartago de extra ecclesia nulla salus est. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque aquel que no ha conocido a Cristo, bueno, está fuera de la iglesia. Si no ha escuchado hablar de él, bueno, Dios dirá, la recta moral, la moral natural. Pero si ha escuchado hablar de él, poco a poco tiene que ir conociendo a Cristo. Y tarde o temprano tiene que llegar a la iglesia católica. Y una vez llega a la iglesia católica, una vez uno conoce o se le ha anunciado en plenitud el Evangelio de Cristo, solo tiene dos opciones. O lo aceptas íntegro o lo rechazas íntegro. Si lo rechazas íntegro, estás fuera de la iglesia y por lo tanto no tienes salvación. Y al aceptarlo, lógicamente, formarás parte del grupo de catecúmenos, camino del bautismo, y una vez dentro de la iglesia como pueblo santo de Dios por el bautismo, tienes la salvación, porque perseverarás en ella. Es decir, no es que San Cipriano diga que los que no pertenecen a la iglesia ya están condenados, no. ¿No has conocido a Cristo? Recta moral. ¿No has tenido posibilidad de conocer a Cristo? La recta moral. ¿Conoces a Cristo? Que esto es lo que luego recoge el Concilio Vaticano II, de alguien que ha nacido en una iglesia evangélica y no ha conocido en absoluto nada de la fe católica o de otras fes fuera de esa iglesia histórica evangélica o incluso dentro de alguna secta evangélica, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Ha conocido a Cristo? Sí, pero ha conocido una versión, una parte de Cristo o incluso una deformación de Cristo, porque o bien, por ejemplo, como suele ser las Biblias de los evangélicos, les faltan 7 libros, o bien porque en iglesias pentecostales del siglo XIX en adelante tienen un carácter más sentimentalista, club social. ¿Qué hacemos con esos que ya han nacido ahí y que no han conocido otra cosa, que viven en un sistema totalmente hermético? Pues esos pueden tener salvación si han vivido conforme a ese Cristo que han conocido y la recta moral. Pero ojo, si a ti pentecostal, si a ti evangélico, si a ti anglicano, si a ti ateo, pagano, se te ha anunciado el querigma, se te ha anunciado por completo el Evangelio de Cristo y lo has comprendido, solo te queda una opción. O lo aceptas o lo rechazas. Y entonces es de ahí de donde viene, como dice San Cipriano de Cartago, que al aceptarlo es porque fuera de la iglesia he comprendido que no hay salvación. No A es, mí lo que no es otra cosa. me gusta así es que es un padre de la iglesia que uno lee y él usa varias veces el término católico. Eso también aclaro, yo no traje acá los textos donde él usa, pero él cuando habla de la iglesia católica primero que nada, que nosotros tenemos siempre que entender que católico es tanto un sustantivo como un adjetivo. Adjetivo en cuanto se refiere a su característica y sustantivo en cuanto se refiere a la parte visible, los A la obispos, misión. sí, los sacerdotes, la doctrina en sí que yo predico, ¿verdad? Esa sería la doctrina católica. Y Cipriano está hablando de una manera muy bella de la unidad, habla de la paloma, esa simbología, la paloma él simboliza con el Espíritu Santo, por eso también la relación, ¿verdad? La paloma, el Espíritu Santo y la iglesia. Ojo, Y que y también como signo de la paz, como signo de estabilidad, como cuando la paloma llegó con el brote de olivo en el arca en el arca de Noé. sí, y es como esa unanimidad, como él dice, que, a ver, discúlpame que te diga, pero yo leo a Cipriano de Cartago y solamente puedo pensar en la Iglesia Católica. No hay nadie más que tenga ninguna característica que él menciona de la Iglesia. Y por eso dice que aquellos que
no están en la unanimidad de la creencia, nos hemos de alegrar cuando los tales se separan de la iglesia, ya que así las ovejas de Cristo no recibirán el contagioso maligno veneno. Es decir, él no tenía esa idea de que la iglesia es una universal, simplemente visible, de que pueda haber diversidad de opiniones en cierto sentido. Si hay diversidad de opiniones, son en temas bien puntuales que se podrían llegar a permitir. Pero en cuanto a la doctrina como tal, por ejemplo, sacramentos, no existe dicha cosa. Y Correcto. vamos, por ejemplo, como él Fue menciona la tradición. En su epístola 67, dice así: con toda diligencia hay que guardar la tradición divina y las prácticas apostólicas. Dos términos que él está usando que no están en la Biblia como tal: tradición divina, prácticas apostólicas. Y hay que atenerse a lo que se hace entre nosotros, que es lo que se hace casi en todas las provincias del mundo, a saber, que para una ordenación bien hecha los obispos más próximos de la misma provincia se reúnan con el pueblo al frente del cual han de estar el obispo ordenado, y éste se elija en presencia del pueblo, ya que éste conoce muy bien la vida de cada uno y ha podido observar por la convivencia el proceder de sus actos. Así vemos que hizo también entre vosotros en la ordenación de nuestro colega Sabino. Se le confirió el episcopado y se le impusieron las manos para que sí sustituyera a Basílides por el sufragio de toda la comunidad de hermanos y de los obispos que estuvieron presentes, y continúa. Habló de sucesión apostólica, de una tradición divina que llega a ellos y prácticas apostólicas. O sea, es totalmente católico. Lo que nosotros estamos leyendo acá es ese depósito de la fe. Y ya quedaría adentrarnos qué es lo que él más cree profundamente para ir comprendiendo qué para él engloba el depósito de la fe. Tengo también algo acá. No sé si quieres referirte a algo con eso. Mientras lo buscas, también una de las cosas que escribe él en el libro, en su obra La unidad de la Iglesia Católica, en el punto 25, él habla de que una característica esencial de la Iglesia, como bien has señalado tú antes, Lucas, es la unidad. Pero ojo, mirad el símbolo que utiliza, simbolizada en la túnica inconsútil o sin costuras de Cristo, unidad de la que dice que tiene su fundamento ¿en quién? En Pedro, y su perfecta realización en la Eucaristía. Y cito textualmente como dice San Cipriano: hay un solo Dios y un solo Cristo, una sola es su Iglesia, una sola fe, un solo pueblo cristiano, que se mantiene fuertemente unido con el cemento de la concordia y no se puede separar de lo que es uno por naturaleza. Cuidado ahí, ¿eh? Primado de Pedro, unidad de la Iglesia, unidad a Cristo, símbolo de la túnica de Cristo. Una túnica, sabemos muy bien que en el Imperio Romano era signo de dignidad real, dignidad imperial, y por lo tanto es algo muy, muy importante. Y también de San Cipriano, una obra muy importante, que esa la podéis encontrar en internet muy fácilmente, y esa no voy a desgranarla porque la destriparía por completo, pero haremos el pequeño vídeo de la obra del Padre Nuestro, la explicación del Padre Nuestro. Deberíais de leerla mínimo todas las cuaresmas, por lo menos en cuaresma. La explicación del Padre Nuestro es, creo que este es el mejor texto patrístico del Padre Nuestro que se ha escrito, o no digo patrístico, creo que es la mejor explicación del Padre Nuestro que se ha escrito en toda la historia del cristianismo. Literal, ¿eh? Yo puedo dar fe de ello, pero también otro Padre Nuestro que uno podría ver, que ya no es patrística, ¿verdad? Es de Santo Tomás de Aquino, que también explica, pero él va más por la terminología usada. Pero yo nada más menciono, eso también aclaro. Y sobre lo que mencionó, por ejemplo, el Padre, cuando dice que la iglesia fue fundada, y cada vez que él habla de diferentes iglesias, usa el término super Petrum, o sea, sobre Pedro. Pero solamente cuando se refiere a Roma, únicamente cuando se refiere a Roma, dice Cátedra Petri, en la cátedra de Pedro. Y eso es una parte importante porque hace una distinción entre estas iglesias están
ciertamente En comunión vinculados, con Pedro, pero hay una cátedra, un lugar en concreto. Eso es lo que él cree. que es En donde su, enseña. sobre la unidad, el punto 4 dice, interpretando igual que un católico, porque era un católico, eso yo para mí es redundante, pero yo tengo que mencionar acá por si de Hay que repente decirlo. si hay algún despistado que está viendo y de repente le puede servir que yo aclare esas cosas. Dice, él mismo le dijo después de la resurrección, apacienta mis ovejas. Sobre él edifica la iglesia y a él le manda apacentar las ovejas, que, aunque otorgó el mismo poder a todos los apóstoles, constituyó una sola cátedra y dispuso así por su autoridad el origen y el fundamento de la unidad. Origen y fundamento de la unidad. Los demás eran lo mismo que fue Pedro, pero el primado se da a Pedro, mostrando así que no hay sino una iglesia y una cátedra. Todos son pastores, pero queda manifiesto que se trata de una sola grey que es apacentada de acuerdo unánime por todos los apóstoles. Quien no se atenga a esta unidad de Pedro pretenderá mantenerse en la fe. Quien abandona la cátedra de Pedro sobre la que está fundada la iglesia, ¿todavía confiará en que está en la iglesia? Se pregunta Cipriano. Y ahí, bueno, yo creo que es bastante claro, ¿verdad? Hace una distinción muy clara entre lo que es la unidad, el símbolo, la unidad que se ve representada en dónde? En la cátedra de Pedro. Entonces, evidentemente él creía en un primado y también una sucesión de ese primado, y que era la manera de saber la ortodoxia cristiana. Ujú. ¿Algo que quieras agregar sobre eso? No, la verdad es que no. Podríamos hablar de los lapsi ya para que no nos coma el tiempo Sí, sí, y, sí. y del bautismo realizado por los herejes. ¿Por dónde quieres empezar? A ver, si te parece el tema del bautismo, me parece bien. Vale, pues empezamos por el bautismo. Mira, cuando muere Cornelio, el papa que está aquí a la izquierda de la imagen de Cipriano, le sucede el obispo Esteban primero. Y el obispo Esteban primero, pues resulta que era amigo en su momento de Novaciano, del cual hablaremos más adelante. Entonces, lógicamente, Cipriano de Cartago dice que un bautismo realizado por un hereje significa que estaba fuera de la iglesia. Extra ecclesia nulla salus est. Entonces, si está fuera de la iglesia, ¿cómo vamos a tener por válido algo como nuestro si viene de fuera? ¿Cómo alguien va a ser parte de la iglesia si ha sido bautizado por alguien que no es parte de la iglesia? Entonces, lo que pasaba y la postura de Cipriano, aunque posteriormente esta postura solo quedará en la parte de lo que es el Bizancio y lo que es la actual iglesia ortodoxa, Cipriano de Cartago se enfrenta con Esteban por lo siguiente. La postura de Cipriano es, todo aquel que haya sido bautizado por un hereje, lo sentimos mucho, no hay bautismo. Ha de rebautizarse, porque no reconocemos un bautismo fuera de la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquellos que habían sido ya bautizados y habían apostatado de la fe por la persecución, por el miedo al martirio, por el miedo a una pena, por lo que fuere? Los lapsi, los que habían sido laxos en la fe, los que no habían sido valientes de llegar a confesar su fe si hacía falta, incluso por medio del martirio. Pues a estos no se les puede rebautizar. Recuerda San Cipriano que hay un solo Señor, un solo bautismo y un solo Dios y Padre. Entonces dice que vale, que bautismo no, porque no se puede rebautizar, pero sí han de sufrir una penitencia y han de ser reincorporados a la iglesia en la noche de Pascua, como signo de Cristo resucitado, como signo de la noche bautismal por excelencia, donde el cristiano se les abrían las puertas del bautismo. Esta vendría a ser, en definitiva, la postura de San Cipriano. A partir de ahí, si quieres añadir tú algo más. Nada, nada, solamente que él se sostenía en la tradición africana y que él creía que el hereje no podía conferir el Espíritu Santo porque ya no lo tenía. Eso era también un punto, no puedes dar a lo que no tenés, ¿verdad? De la nada nada sale, algo muy sencillo, él razonaba y decía, no, el hereje no puede, vamos a decir, otorgar el Espíritu Santo con un sacramento si él no tiene el Espíritu Santo por ser hereje, por haberse apartado con voluntad, con conocimiento. De Era un hecho, punto que él tenía.
De hecho, esto lo veremos más adelante, que Tertuliano también era muy rigorista, compra estas tesis de Cipriano, incluso con la polémica con Donato, con los donatistas, no solo pasa con el bautismo, sino, oye, ¿y la misa, un sacerdote indigno, será válida o no será válida? Bueno, pues eso ya lo hablaremos cuando toquemos a Tertuliano. ¿Y te parece ahora pasar a Cornelio? Sí, podemos pasar a Cornelio con total. Novaciano, los dos juntos. A Como Novaciano. vos quieras. Vamos a Porque Novaciano. de Novaciano. Cornelio yo no tengo nada particular. Vale, pues vamos a Novaciano. Y Novaciano simplemente fue sacerdote, no fue obispo, no fue papa, hasta que, vamos a ver, Novaciano lo precede Hipólito de Roma y lo sucede Félix II. Nace en Frigia, allá por el 210 y muere por el 258, fue sacerdote, teólogo, y el primero como para que lo sepan, la iglesia escribía en griego, y Novaciano, es el primer padre de la iglesia occidental que utiliza el latín. Es el primero. Y además es antipapa en la época de Cornelio, porque a Cornelio le sucede Novaciano y cuando cae Novaciano viene Esteban I, el amigo de Novaciano. Entonces, algunos lo identifican también como novato o con el nombre de novato, pero no, no hay que confundirlo, ese era otro sacerdote de origen cartaginés. Principalmente Novaciano negaba, más bestia aún que Cipriano, que los lapsis pudieran perdonarlos, que aquellos que habían apostatado, que se habían escondido en un martirio o que antes del martirio apostataban y ofrecían a los ídolos y a los dioses romanos y paganos sacrificios con tal de salvarse, lo sentimos mucho, has apostatado, tu juicio le compete a Dios, no puedes volver a la iglesia y por lo tanto es fuerte, es más fuerte, pero Novaciano incluso participa en una sucesión de iglesias, se convierte en una iglesia, la iglesia novaciana, como una iglesia cismática, y en el concilio de Nicea es invitado por Constantino, lo que es el novacianismo, pero acaba siendo condenado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el novacianismo, principalmente, aunque ganó adeptos pese a haber sido condenado en el concilio de Nicea, en el siglo VII acaba desapareciendo. Escribió el Tractatus de Trinitate, es decir, aunque era un hereje, eh, escribió y trató de la Trinidad, creía en la Trinidad. Y además, San Cipriano de Cartago, lógicamente, como San Ambrosio y San Paciano de Barcelona, impugnaron la obra de Novaciano. No sé de qué vas a hablar tú de él, pero este chico también, Novaciano, era subordinacionista. Es decir, pensaba que el Padre era más, que el Hijo era un poquito menos y que el Espíritu Santo ya era menos aún. Entonces, él también habla un poco sobre los alimentos judaicos y que además que hace unas prohibiciones muy, 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 muy bestias. Y además es también como San Cipriano y como San Hipólito en la tradición apostólica, otro que reconoce que hay ciertas cosas que un cristiano ni puede hacer, ni debe hacer, ni en las que debe trabajar. Y eso lo hace en su obra de Spectaculis, donde habla de la inmoralidad, de que eso puede arrastrar a seducciones demoníacas y demás. Y por lo tanto, como buen rigorista, pues escribe su tratado de moral, que es De Bono Pudicitie, que es la bondad de la pureza, donde habla de los distintos grados de la castidad. También hay que notar que cómo es que él llegó a ser un gran cismático. Bueno, él recurrió en este caso a una consagración de 3 obispos del sur de Italia. Ese fue
uno de los mecanismos que él usó para poder ir en contra de Cornelio. Y por eso es principalmente un cismático, ¿verdad? Por haber ido en contra de él. Pero eso no quiere decir de que no haya sido un buen teólogo, es decir, en otras cuestiones que se haya explicado y expresado de manera que nosotros podamos ver la historia cristiana y darnos cuenta qué es lo que creían. Por ejemplo, sobre la Trinidad, él dice, el Hijo, por ser engendrado del Padre, primer término importante, engendrado del Padre, está siempre en el Padre. Cuando digo siempre, no quiero decir que es ingénito. Afirmo, por ese el problema del subordinacionalismo, ¿verdad? Afirmo, por el contrario, que nació. Pero el que nació antes de todo tiempo, debe decirse que existió siempre en el Padre, puesto que no se le puede fijar fechas al que es anterior a todos los tiempos. Él está eternamente en el Padre, pues de otra suerte el Padre no sería siempre Padre. Por otra parte, el Padre es anterior a él, pues el Padre debe ser necesariamente antes que el Hijo como Padre, puesto que él no conoce origen, debe existir necesariamente antes que el que tiene un origen, el Hijo. Bueno, ahí continúa y es más complejo, pero como ven, usa esa terminología que luego en Nicea, obviamente vamos a confesarlo, pero sin embargo él ya lo presenta. En ese sentido es importante estos padres de la iglesia, aunque sean sus escritos, por más luego ser cismático y demás, porque nos hablan de las características que todos unánimemente creían. Por ejemplo, lo que yo hablo sobre engendrar y demás, menciona Justino, Teófilo, Ireneo, Hipólito, Tertuliano y muchos otros, y él menciona otra vez, es decir, un consenso unánime sobre es engendrado, no es creado, es hijo justamente porque hay un padre, pero ahí entra el gran pero, que obviamente él pone una jerarquía. Pero bueno, eso luego se aclara en el concilio. Pero era común, esto también algo para aclarar, era común que en estos casos se caiga en alguna herejía porque es complejo, ¿verdad? Es complejo. Sí, claro, pero porque tampoco aún estaba todo definido, se estaba creando, se estaba formando la iglesia. Y como decíamos de los padres apostólicos, ellos vivían solo de la tradición. Cuando hablamos de los padres apologetas, estaban ya creando la defensa de esa tradición. Pero ahora aquí se está asentando esa tradición y se está desarrollando esa doctrina. Entonces es normal que surjan estas pugnas y que al final la iglesia, por su autoridad, vaya definiendo. Explico claramente lo de los lapsis otra vez, si no vas a hablar más de la Trinidad, No, por, no, por yo darle... hasta acá de Novaciano. Vale, pues con esto voy a cerrar a Novaciano y me vais a entender por qué Novaciano, incluso a día de hoy, en algunos lugares sigue teniendo adeptos, pero tiene otro nombre. Y lo vais a entender enseguida, por el nombre que se le dio a la iglesia que funda Novaciano, a la iglesia novaciana. Mirad, cuando el Papa Cornelio es elegido Papa, Novaciano se enfrenta a Cornelio y se le compran las tesis gente como después de Novaciano Esteban I. Y le compran las tesis porque están en línea con San Cipriano, que es rigorista. Y entonces se enfrenta a Cornelio, que estaba a favor del perdón de aquellos que habían renegado de su fe. Y entonces parte del clero repudia a Cornelio y eligen como papa a Novaciano, de ahí que sea antipapa, porque no es el legítimo, a este lo eligen un grupo de presbíteros, no la iglesia. Y es aclamado por su ortodoxia teológica, es decir, porque es férreo, impasible, aquí no se puede perdonar al que ha apostatado y demás. Y entonces es la primera vez que la iglesia se enfrenta a que hay dos papas, de una manera. Pero bueno, Novaciano es condenado en el concilio de Nicea y por lo tanto, olvidémonos, Novaciano cae y le sucede Esteban, cuando también ha muerto Cornelio. Y cuando en el año 251 se convoca un sínodo y se excomulga y se destierra de Roma a Novaciano, Novaciano funda su iglesia. Y su iglesia en castellano sería la iglesia de los puros. ¿Sabéis cómo se llama en griego? Aunque se acabe en el siglo VII, florece y es el inicio de la Inquisición. La iglesia, lo voy a decir en griego completamente, Ecclesia
cataroi, los cátaros, los puros, los que no perdonamos al que cae, los que vivimos pobremente. Es decir, Novaciano cae en el siglo VII, pero ya por el siglo XII vuelve a surgir la herejía novaciana con la herejía de los cátaros, la eclesía cataroi. Por eso, aunque Novaciano ya no existe, aunque Novaciano fue condenado, aunque Novaciano pierde adeptos con el concilio de Nicea, hasta el siglo VII se sostienen y en el siglo XII-XIII vuelven a surgir fuertemente. En general, de todos los herejes siempre pasa eso, ¿verdad? El sabelianismo, que fue condenado también en esa época, y demás siempre pasa. En este caso, el más cercano a nosotros es el puritanismo, o igual una vertiente de las denominaciones un poco más radicales, pero que como tal no tienen más de 100 años de historia, así que tampoco es como que yo pueda contar como una denominación, ¿verdad? Una transición denominacional podríamos decir, pero hoy en día tenemos toda la herejía del siglo I, II, III, y en general, aunque no sepan de dónde vinieron. Lo mismo, es decir, uno también tiene que entender que las iglesias que profesan una fe más cercana a la apostólica, no es porque, discúlpenme por esto, pero no es porque leyeron la Biblia y realmente entendieron, no, porque tienen una preconcepción que alguien les dijo. Su pastor no quitó de la nada el entendimiento. El pastor recibió de otro, y ese de otro, y ese de otro, y ese de otro, hasta llegar a la iglesia católica. Es decir, eso es indudable. Hay una línea histórica donde se transmite la fe y quien más o quien menos, es decir, más hereje o menos hereje, recibió la fe de la iglesia católica. Y eso ellos lo mutilan, lo cambian como ellos quieran. Pero si algo tienen de verdad, lo tienen en tanto están profesando algo que la iglesia en cierta medida le transmitió y ellos transformaron. Eso también, nada más como una reflexión que coloco. Sí, yo creo que de Cornelio, habiendo explicado Novaciano, no hay nada que añadir, porque No, fue... de hecho, yo creo que ahí está perfecto con eso. Y nada más voy a citar dos cositas de Cipriano a Cornelio, porque me parece importante Sí. para, bueno, sellar a Cipriano, porque yo recuerdo una vez que le expliqué a alguien de que el peor personaje del siglo III para citar en contra del Papa o en contra del papado es Cipriano, es el peor, porque él dice, por ejemplo, en su epístola 49, le dice: sabemos que Cornelio es obispo de la Santísima Iglesia Católica, elegida por Dios Omnipotente y por Cristo, Señor nuestro. Nosotros confesamos nuestro error, hemos sido víctimas de la impostura, fuimos engañados por la perfidia y la locuacidad capciosa, pues aunque pareciera que estábamos en comunión con un hereje cismático, nuestro corazón estuvo siempre con la Iglesia. No ignoramos que hay un solo Dios, un solo Cristo, que es el Señor, al cual hemos confesado, y un solo Espíritu Santo, y que en la Iglesia católica no debe haber más que un solo obispo. Esto le escriben a Cipriano y Cipriano a Cornelio. Pero, ¿por qué mencionan nuevamente que la Iglesia católica universal, un solo obispo? Y claro, es evidente porque Cipriano le estaba exigiendo a estos que se llaman novacianos que volvieran con Cornelio a un solo obispo que tiene toda la iglesia. Eso es lo que él le estaba diciendo. Pero es que es el Y es programa más, político de Cipriano de Cartago, es la unidad, la unidad, la unidad, la unidad, una, siempre, siempre, siempre. Novaciano vuelve, que el Papa es elegido y se llama Cornelio, a ti te han elegido un grupo de presbíteros, estás patinando, no pueden haber dos obispos. Y además es el primer caso, vuelvo a repetir, que ocupa que hay dos papas a la vez. Y Novaciano, lógicamente, es antipapa. pueden leer, por ejemplo, le voy a dar la cita en concreto, porque de repente es difícil encontrar, las cartas de Cipriano de Cartago, de la editorial Gredos del año 1998, la página 291 al 292. Y dice así, dice Cipriano Cornelio. Bueno, cartas que se intercambian. No de otras fuentes salen las herejías y nacen los cismas, sino de no obedecer al sacerdote de Dios y no pensar que en la iglesia no hay más que una cabeza, sacerdote o juez, según se precise, el cual tiene la representación de Cristo. Sí, según las enseñanzas divinas, todos los fieles obedecerían a este sacerdote. Nadie revolvería nada contra el colegio sacerdotal, nadie después del juicio divino, del sufragio del pueblo y del consentimiento de los otros obispos, osaría hacerse juez,
no ya solo de los obispos, sino del mismo Dios. Nadie dividiría la iglesia de Cristo con la desunción. Nadie, creyéndose algo lleno de soberbia, crearía fuera de la iglesia una herejía nueva, si no es un hombre de una temeridad tan sacrilega y de un alma tan ruin que piense que puede llegar a ser obispo sin el juicio de Dios. Cuando el Señor dice en su evangelio, no se venden dos pajaritos por un as y uno cae al suelo, y ni uno cae al suelo sin el consentimiento del Padre. Yo cierro con eso, de la opinión, pongo así entre comillas, de Cipriano, que llamaba a toda la unidad por medio de un obispo que era la cátedra de Pedro. Y eso es lo que él profesaba y en su vida se pasó predicando eso. Yo cierro con eso en general todo. Y de hecho, para cuando lleguemos ahora al siglo IV o a otros padres de la Iglesia, recordar que Cornelio es el obispo de Roma número 21. Lo digo para cuando os digan que Constantino fue el que funda el papado, pues Cornelio ya es el número 21. ¿Eh? Y el que hemos hablado antes, Hipólito, su antecesor, estamos hablando que es el primer antipapa que a la vez es santo y es el número, digamos, a ver cuál es, no me acuerdo. Si es del 235. Bueno, tú tienes ahí el libro de los papas, que yo sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a fijarme ahora rapidito. Y ojo, Eh, Hipólito fue discípulo de Policarpo de Esmirna, que eso hay que Fue en tener. tiempo de Seferino, ¿verdad? Sí, O, es de sea, los, o Calixto primero. es de los primeros, es de los primeros. Bueno. Bueno, pero esto lo miramos quien quiera. Es en el 217 al 235. O sea, sé que sin ningún problema. Que lo pueden mirar sin ningún problema. Pues nada, Entonces, aquí el live cerramos. y luego volvemos a abrirlo si quieres y dialogamos un poco. Sí, sí, me parece perfecto. Ok, pues lo cerramos aquí y aquellos que quieran, lo dicho, tienen el canal de YouTube donde lo vamos subiendo tanto en el canal de YouTube de Luca como en el mío. Ya tenéis la primera que es Padres Apostólicos, la segunda que es Padres Apologetas. Grabado por él está Papías de Hierápolis. Papías de Hierápolis, está pendiente Traditio Apostólica, Pastor de Hermas y Didaje, que ya están grabados, pero los tengo que montar. A ver si mañana en un ratito de la guardia del hospital los puedo montar. Y tendréis este de los padres de la Iglesia, siglo III, Hipólito de Roma, Orígenes, Cipriano de Cartago, Novaciano Cornelio. Y nada, con esto yo creo que lo tendríamos más o menos hoy. ¿Quieres añadir algo? Hago una oración para despedir y cumplimos con el número 42 de Hipólito de Roma en la Traditio Apostólica y nos despedimos con la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.